A continuación, les explico la morfología y estructura de las Ándale, bacterias, sí. virus y hongos. Ahora no avanza. Ok. Empezaremos diciendo que las bacterias son microorganismos unicelulares, se reproducen por fisión binaria y tienen sus propios mecanismos productores de energía y del material genético necesario para desarrollar y crecer. Y los ribosomas son los encargados de la síntesis proteica y del ácido desoxirribonucleico, que es el portador de la información genética. Y el tamaño de las bacterias varía de 0.5 a 3 micrómetros, dependiendo, y pueden llegar hasta 10. Las formas de las bacterias son 4, son esféricas, ovaladas, cilíndricas o de bastones, también bastones doblados o curvos y espirales. Estas bacterias se pueden mantener unidas con otras después de la división celular, pero siempre conservando la independencia celular. Eh, la morfología se puede observar en el microscopio electrónico o óptico. Además, pueden observarse sin tinción y se les coloca griselor o soluciones acuosas. Esto aumenta el índice de refracción. También se pueden observar con Bueno, tinción muchacho, usando distintos espere, colores. espere. Tranquilito, con calma. Quiero que me explique las cosas, no que las lea, ¿ok? Ok. Y con calmita, porque parece que te van correteando. Listo. El, la morfología de las bacterias se puede ver usando extinciones con distintas coloraciones, como son el azul de metileno, el cristal violeta, la safranina, como se puede observar en la imagen. Esto diferencia las bacterias gram positivo y gram negativo. ¿Cómo las diferencia? ¿Bajo qué mecanismo las diferencia? Bajo, se diferencian más por la pared celular, es la que les da más que nada el color de la tinción. Ajá. ¿Qué color les da? A las gram positivas son color violeta y las gram negativas son rosas. Ajá. ¿Y qué es lo que se tiñe? Se tiñe la pared celular. Ajá. ¿Y de la pared celular qué es lo que se tiñe? Está compuesta de peptidoglucanos, Muy bien. si no mal recuerdo. Ok, muy bien. Continúa. A continuación les voy a mostrar, les voy a explicar las coloraciones que se usan, son más usadas, son las simples, diferenciales y especiales. Las simples son, como acabo de mencionar, que donde se encuentran las de azul de metileno. Aquí también esta tinción de azul de metileno puede teñir lo que son las esporas. Las diferenciales son las donde se usa la tinción de Gram y de Ciel-Nielsen. ¿Esta qué es lo que hace? Que permite ver la morfología, la agrupación, pero además las diferencia como les acabo de comentar, en Gram positivas y en Gram negativas. Y las especiales, estas se usan para teñir o titivar lo que son las distintas estructuras, como podrían ser los flagelos, el núcleo y la cápsula. Ujú. Eh, Esta es la imagen de las simples, así se pueden observar. Eh, las, las diferenciales, como le acabo de mostrar, de las gram positivas también, y las especiales. Eh, Partiendo de lo que son las colonias bacterianas, tenemos que están constituidas por una o varias bacterias. Pueden variar de tamaño las colonias bacterianas desde 0.5 milímetros hasta mucho más grandes. Eh, las colonias bacterianas tienen distintas formas, pueden ser circulares, eh, irregulares o filamentosas, como se puede observar en la imagen. También tienen bordes que pueden ser ondulados, en sierra, dentados o lisos. También en relación a la tinción o pigmento que se les aplique, pueden variar de color, ya sea verde, amarillo o grisáceo. Además, lo que es
La superficie de la colonia puede variar también de forma, ser plana, convexa o mamelonada. Son las más comunes, esas que les acabo de mostrar y las que se muestran en la imagen. También cuando se les aplica luz, pueden variar de brillantes a opacas. Además, pueden presentar olores característicos, como algunos son olores frutales, o el color característico del putefacto de los anaerobios. También tienen consistencia las colonias de bacterias. Hay que destacar que tienen consistencia ya sea lisa, mucoide o rugosas. En lo que es en base a la estructura, se puede dividir en permanentes o variables. En las permanentes se encuentra la pared celular, la membrana celular, los ribosomas y el material genético, que vendría siendo lo más importante. En cuanto a las variables, se encuentran flagelos, fimbrias, que se encuentran alrededor de la célula. Estas, los que son las variables, no resultan esenciales para la vida de la bacteria. Y también las podemos dividir la estructura en internas y externas. Las internas contienen todo el material genético, los ribosomas y cuerpos de inclusión. Y las externas o de la envoltura celular, son donde se encuentra la membrana plasmática, la pared celular, la cápsula, los apéndices y donde se encuentran filis, pelos o flagelos. Aquí podemos observar la imagen de la bacteria. Como les decía, lo más importante es lo del centro, donde se encuentra el nucleoide, los cromosomas, y pues lo externo ya serían, más que nada, esto ayuda para los flagelos, por ejemplo, crear movimiento, los pilis o pelos para adherirse a determinada superficie. ¿Qué diferencia hay entre un flagelo y un cilio? Chicos, tú no, Jaime. Okay. El flagelo es como la colita que está atrás, ¿no? O sea, como esa es la que le da como la dirección y el impulso, y los filis son donde se adhieren, ¿no? A otras. Los cilios, ok. Es muy importante establecer la diferencia porque si bien los dos son estructuras muy importantes para las bacterias, tienen funciones diferentes. Como bien lo dice Adriana, los flagelos dan movimiento y dan la capacidad de impulso hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de cómo sea la ondulación. Y los pilis y los cilios son también cosas diferentes. Los pilis es tal cual el órgano sexual de la bacteria, ¿no? Entonces, si por ejemplo una bacteria quiere pasar información a otra bacteria, lo va a hacer a través del pili sexual. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se conectan a través del pili y se pasan material genético en forma de plásmido. Seguramente Jaime ahorita nos va a explicar qué es un plásmido, ya creo que yo también se los había explicado alguna vez. Y los cilios son más bien esos pelitos que se ven alrededor de la imagen que acaba de poner Jaime, y que estos sirven para que en el medio en el que esté la bacteria, esos les sirvan como, si lo quieren ver así como un símil muy simple, como manitas, que le van a permitir estar jalando partículas hacia él, si por ejemplo son partículas nutritivas, o estar alejando partículas de la bacteria que no le sirven, ¿sale? Entonces, que quede muy claro la diferencia entre flagelo, pili y cilio, ¿sale? Sí. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Continúa, por favor. En las estructuras internas, estas se encuentran en una solución acuosa y viscosa que contienen solutos orgánicos e inorgánicos. Se encuentran los ribosomas y los cuerpos de inclusión. En lo que respecta al material genético, el ADN está conformado por dos cadenas helicoidales, donde se encuentran nucleótidos de purina y de pirimida. Están unidos por unos enlaces de hidrógeno que forman doble hélice. Además, el material genético de las moléculas está enrollado sobre sí mismo en forma circular. Los plásmidos pues son los que constituyen el material genético extracromosómico. Se encuentran constituidos por cadenas cortas de ADN circular y catenario.
Este se puede replicar independientemente del ADN cromosómico y son heredados por las células hijas. Este pues no es esencial para la vida de la bacteria, pero provee una ventaja selectiva. Esa ventaja selectiva es que puede crear resistencia a los antibióticos y nuevas capacidades metabólicas y de patogenicidad. Entonces, si se fijan aquí, este tipo de plásmidos o de conformaciones redondas de DNA lo que permiten es que si se pasa de una bacteria a otra, le va a dar la capacidad selectiva. Por ejemplo, en investigación, si yo quisiera aplicarlo, yo podría crear un plásmido en el laboratorio que que dé resistencia, por ejemplo, a penicilina, ¿sale? Y luego yo lo meto en mi cultivo pegado con otro gen que yo quiero que mi célula exprese. Si yo quiero eliminar todas las demás que no tienen el gen que yo quiero, le pongo penicilina y todas se van a morir, excepto las que tienen el plásmido, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Vale? Entonces, no solamente es importante para conocer cómo es que funcionan las bacterias, sino también en la práctica de los investigadores es importante conocer cómo funciona un plásmido. Ok, continúa, por favor. Los ribosomas, estos están libres en el citoplasma, se componen de proteínas y ARN, y la función de los ribosomas es la síntesis proteica. Estos pueden estar aislados o como polirribosomas, que se encuentran asociados a los ARN mensajeros. Estos tienen alto contenido en sustancias ácidas que los hace sensibles a la tinción, como los colorantes que les expliqué en las diapositivas pasadas del cristal violeta y azul de metileno. La mayoría de ribosomas tienen secuencias que codifican para más de una proteína. ¿Qué dice? ¿Qué tenemos? ¿No le salió un mensaje? Sí, no lo vi. Sí, un mensajito. De Y te minutos regalaron ilimitados. tiempo. Los cuerpos de inclusión son gránulos de material, ya sea orgánico o inorgánico. Estos están a veces rodeados de membrana y la función de ellos es que almacenan compuestos energéticos que después pueden ser usados como fuente de energía, como lo son los polisacáridos, lípidos y polifosfatos. Para observar las inclusiones se pueden ver directamente desde el microscopio de luz y sin tensiones especiales. En lo que respecta a las estructuras externas o de la envoltura celular, tenemos que la membrana celular es una bicapa lipídica que contiene fosfolípidos y proteínas. Para que esta membrana celular pueda estar estabilizada, necesita puentes de hidrógeno. Tiene sistemas de fosforilación y oxidación que hacen que transporte electrones para que la célula obtenga energía, y esto se da a nivel de la membrana celular, además de que cumple con función de ser barrera osmótica y tiene permeabilidad selectiva. A ver, pregunta, ¿por qué aquí en la membrana? Manda. No lo escucho. Las bacterias, la fosforilación oxidativa y el transporte de electrones se da a nivel de la membrana celular. ¿En nosotros en dónde se da? ¿En el núcleo? En el núcleo. A ver. Fosforilación. No, en Pronto, a ver. Es la mitocondria. energía en la La mitocondria. fosforilación oxidativa y el transporte de electrones se da a nivel de mitocondria en organismos superiores, en eucariotas. Acuérdense que la mitocondria es el organelo que es como el sistema energético de la célula. Y todo eso se da para que se produzca adenosintrifosfato, o sea, ATP, la moneda energética con la que todas nuestras células trabajan. Sí. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien.
Pero pues, entonces, ¿por qué en las bacterias esto se lleva a cabo en la membrana celular? Oh, no lo sé. Porque no tiene Puede mitocondria. pasar. Es pregunta de primaria. Porque no tienen mitocondria. Porque no tienen mitocondria. ¿Ok? ¿Se acuerdan de las diferencias entre procariotas y eucariotas? Sí. Una de las diferencias es que las bacterias, los procariotas, no tienen mitocondria. Y entonces, si ustedes se acuerdan de repente recuerdan parte de la clase que les di sobre procariotas y eucariotas, recordarán que en la membrana hay unas estructuras, en la membrana de los procariotas, o sea, de las bacterias, hay unas estructuras que se llaman mesosomas, que no es más que un doblez de la membrana de la bacteria que queda así como en rollito, y en esa zona es donde se da la fosforilación oxidativa y el transporte de electrones, que es lo que produce la energía en la bacteria. Digamos que funciona como una mitocondria ancestral, algo así. ¿Sale? Entonces, ¿sí queda claro, chicos? Sí. Las bacterias no tienen mitocondrias, por lo tanto, sus fuentes de energía deben de ser tomadas a partir de otras zonas que hacen la vez de mitocondria. En este caso sería la membrana celular, pero específicamente en zonas de la membrana que se llaman mesosomas. ¿Sale? Ok, continúa por vis. La pared celular de las bacterias está ubicada por fuera de la membrana. La pared celular da forma y protege de las lisis osmóticas a las bacterias. Esta sí es una estructura vital porque si la pared celular se llegara a desintegrar, la bacteria perdería su estabilidad. Los fármacos que bloquean o que producen la lisis y muerte, lo que hacen es que impiden el ingreso de moléculas y, y permiten la entrada de metabolitos como agua o la pared celular, como les había comentado anteriormente, es la que se tiñe en las tinciones, la que da el color, como son en las células gram positivas y en las gram negativas. Aquí tenemos una imagen donde se muestra la pared celular de las gram negativas y la de las gram positivas. La de las gram negativas está compuesta por una pared de peptidoglicano, una membrana externa, una membrana plasmática y un espacio periplasmático. En cambio, la gram positiva está compuesta de una membrana plasmática, de una pared de peptidoglucano, que la hace un poco más gruesa, y además también tiene un espacio periplasmático. Entonces, sí notan por qué la gram positiva es la que se tiñe. La tinción gram lo que tiñe son los peptidoglicanos. Si se fijan en las gram negativas, si viéramos esto como un sándwich, los peptidoglicanos quedan en medio, quedan protegidos por una membrana externa, por lo tanto la tinción no puede llegar a la zona de peptidoglicanos. Mientras que en la gram positiva, los peptidoglicanos están en la parte externa, por eso puede ser teñido. ¿Sale? Continúa, porfis. La estructura de la pared celular gram positiva se compone tiene dos componentes principales, que son los ácidos teicoicos y el peptidoglucano. El ácido teicoico se encuentra en mayor porcentaje, un 50 o un poco más de porcentaje. Está compuesto de azúcares, aminoácidos y aminoácidos. La función de los ácidos teicoicos es que le da función de anclaje, además de permitir adhesión a las células epiteliales. En cambio, el peptidoglucano es una cadena lineal, como podemos observar en la imagen, que está compuesta por acetilglucosamina y acetilmurámico. ¿Sí miran el puntero? Sí. Estas cadenas, para que puedan tener estabilidad, deberán estar entrecruzadas con cadena de péptidos, como se ve aquí.
Lo que hace en conjunto todo esto es que les da resistencia osmótica y forma a la célula. ¿Qué es la resistencia osmótica? Es la capacidad que tiene para resistir. ¿Puede ser la capacidad para el intercambio? ¿No? No, porque eso es No. tiene que ver con la Ya que estás estabilidad de contestando, pero no te oímos, porque tienes apagado el micrófono. La capacidad de mantenerse ante los cambios. No, más fácil para pronto, ¿qué es la osmosis? Pues es o sea, que esté bien. Intercambiar de un lado hacia otro Intercambiar de- dependiendo de la concentración, ¿no? Ajá, ok, muy bien. La ósmosis es un medio de transporte pasivo, una forma de transporte pasivo en el que lo que se mueve es el líquido, ¿sale? Por ejemplo, si hay un gradiente de concentración mayor fuera de la célula, es decir, imagínense muchos puntitos, ¿no? Imagínense, o canicas. Imagínense que afuera de la célula hay muchas canicas y dentro de la célula hay muy poquitas, ¿sale? Entonces, dentro de la célula va a haber una mayor concentración de agua con poquitas canicas, mientras que afuera va a haber muchas canicas con poquita agua. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. Entonces, para poder compensar y que los dos queden equilibrados, lo que pasa es lo siguiente, la célula va a perder agua, va a donar agua hacia el exterior con la finalidad de que al momento en que pase eso, la cantidad de agua que hay afuera tenga relación con la cantidad de canicas que hay y que sea igual a la cantidad de líquido que hay adentro con la cantidad de canicas que hay. Por ejemplo, si adentro hay 2 canicas y hay 2 litros de agua, y si afuera hay 10 canicas, ¿cuántos litros de agua debería de haber? 10. 10 litros. 10, ¿vale? Entonces, si no alcanzan los 10, la célula va a estar donando líquido para lograr compensar lo que falta afuera. Eso es la ósmosis en palabras muy simples, ¿sale? Como definición del libro, en la forma de transporte pasivo en la cual pasa líquido del medio intracelular o extracelular a favor del gradiente de concentración. Así, ¿no? Pero es eso. Si, por ejemplo, hay un medio que es isotónico, como son nuestras células, medio isotónico quiere decir que la concentración en el interior y en el exterior es igual, ¿sale? Entonces, si hay un medio isotónico, ¿la célula va a perder o no va a perder agua? No. No. Si tenemos un medio hipotónico, ¿sale? Un medio hipotónico es aquel en que la cantidad de partículas o sales es menor que dentro de la célula. ¿Qué va a pasar en la célula? ¿Va a perder o va a ganar agua? Va a ganar. A perder. ¿Va a perder o va a ganar? Si hay más afuera, va a ganar. Va a ganar, muy bien. Y en ese caso la célula se hincharía, ¿sale? Y se puede hinchar al punto en el que puede explotar. A eso se le llama citólisis, ¿sale? Entonces, la ventaja de las bacterias es que tienen la pared, como bien lo dice Jaime. Y la pared, junto con esta capacidad de tener los ácidos teicoicos y los... ¿Cuáles otros mencionaste? Perdón, que se me fue el nombre, lipoteicoicos y ¿cuál? De la pared celular, mencioné los ácidos teicoicos y los peptidoglicanos. Y los peptidoglicanos, claro. Entonces, estos componentes que tiene la pared celular le permiten darle más resistencia y más flexibilidad. Entonces, a pesar de que está la membrana, como tiene la pared afuera, va a permitir que la célula se hinche sin reventar, ¿sale? Va a tener como este soporte afuera de pared que no le va a permitir hincharse hasta explotar. Le va a dar como un límite, ¿sale? En el caso, por ejemplo, de una solución hipertónica, en el que la cantidad de sales es mayor afuera que adentro de la célula, ¿qué es lo que va a pasar? No, creo que lo dijo. No. Al revés, ¿no? Cuando la célula está, hay Ajá. más agua. Cuando el medio externo es hipertónico, Al Se medio secan. externo. ¿qué le va a pasar a la célula? Se secan. Va a ganar. Va a perder agua, ¿sale? Ujú.
A esto se le llama crenación. Es un proceso que se llama crenación, en el que va a perder tanta agua que se va a chupar, se va a hacer como una pasita, hagan de cuenta. ¿Sale? Entonces, pueden pasar las tres cosas. En el caso, por ejemplo, de ustedes como odontólogos, yo creo que a todos alguna vez les han dicho a los pacientes que hagan buches de agua tibia con sal, ¿o no? No. Yo. Bueno, Yo sí, el hacer buches de agua tibia con sal, aunque parezca remedio de abuelita, es usar el principio de hacer una solución hipertónica para crenar a las bacterias y que se mueran. Porque en este caso lo que les están robando es líquido y en este caso la pared celular no les sirve de nada. ¿Sí? ¿Sí entendieron o no entendieron? Sí. sí. Ok. Entonces, a todo mundo, si tiene una infección incipiente en la garganta y hacen los buches durante unos 5 minutos de agua tibia con sal, lo que van a hacer es ponerla con la temperatura, permeabilizar la membrana, ¿sale? Porque la temperatura ayuda a que la membrana se abra. Y luego con la cantidad de sal están haciendo una solución hipertónica en la cual la bacteria va a estar perdiendo agua hasta que se crene y se muera. ¿Sale? Ujú. Ok, continuemos. La pared celular gram negativa se compone de tres partes que son la membrana plasmática, el espacio periplasmático y la membrana externa. Como vimos en la imagen anterior, tiene una cantidad muy pequeña de peptidoglucanos. Las proteínas que se encuentran en la solución del periplasma son enzimas con funciones hidrolíticas. Lo que hacen estas enzimas es que desactivan antibióticos y funcionan como transportes. En la membrana externa, lo que son los fosfolípidos se reemplazan por lipopolisacáridos, que estos son endotoxinas que son tóxicas para los humanos y los animales, además de que para que la permeabilidad de la membrana externa se neutralice, se utilizan purines. Una de las bacterias diferentes son las bacterias ácido corresistentes. Estas más que nada son del género de las micobacterias. En lo que respecta a su estructura, la pared celular, a diferencia de las otras, tiene muchos glicolípidos. Estos hacen que la bacteria se tiña o lo haga mal. Entonces se recurren a otros métodos como son coloraciones con fusina, que es colorante rojo. Este se calienta para poderse aplicar. Luego de este procedimiento, una vez que se aplica este procedimiento, se le pone una mezcla de alcohol y ácido que se le llamaría a esta tinción de C.F. Además, las bacterias ácido alcohol resistentes tienen la capacidad de estimular el sistema inmune. La cápsula de las bacterias se encuentra por fuera de la pared celular. En lo que respecta a su estructura, es una capa gruesa compuesta de polisacáridos. Su adherencia, cuando tienen una adherencia débil y de grosor variable, se les conoce como limo. Si se puede observar en la imagen, lo que se ve aquí en el borde de la pared celular en una tinción. La cápsula es más gruesa que mucho más gruesa que el diámetro de la célula y no se puede apreciar a menos que se haga visible con colorantes como son la tinta china o tinciones capsulares especiales. Y la función principal es protegerlas del sistema inmunitario del huésped. Las pilosidades o pelos, pues estos son prolongaciones parecidas a vellosidades. Son todas estas que se miran aquí apenas, no sé si la alcanzan a ver. Estas se encuentran tanto en bacterias gram positivas como gram negativas. Tienen la capacidad de contraerse y están compuestas de una proteína llamada pilina. Existen dos clases de pilosidades. La doctora hace rato nos mencionó que son las comunes que cubren la superficie de la célula. Estas son responsables de colonizar las superficies y las células del huésped.
Y las sexuales, pues estas nada más participan en el intercambio de material genético entre las bacterias gram negativas y solo puede existir una por célula. En lo que respecta a los flagelos, estas son proteínas helicoidales, pueden girar y son responsables de la locomoción. Igualmente están presentes en bacterias gram negativas y gram positivas. Las que son los flagelos pueden estar distribuidos alrededor, en la periferia de la célula, pueden estar en un polo o en ambos extremos. Tienen una forma helicoidal que hace que impulsen a la bacteria. Está compuesta por 3 partes, el filamento, el gancho y el probo basal. Una de las características que tiene es que si los flagelos se mueven contrarios a las agujas del reloj, lo que van a hacer es que van a crear un movimiento de avance para la bacteria. En cambio, si el movimiento es en sentido a las agujas del reloj, hacen que la bacteria dé vuelta. Las especies pues difieren por sus modelos de flagelos. Tenemos monótricas que tienen un solo flagelo, anfítricas que tienen un flagelo en cada polo, como se puede observar en la imagen, lofódricas que poseen un grupo de flagelos, ya sea en uno o en ambos extremos de la célula, y por último las perítricas, que estos se distribuyen uniformemente por toda la superficie de la célula. El citosol es el que se encuentra rodeado por la membrana celular. Este tiene un aspecto granuloso y se encuentra repleto de cromosomas. Esto hace que refleje una mayor tasa de crecimiento para la bacteria. En lo que respecta al nucleoide, es el genoma bacteriano. Este solo reside en un cromosoma. Tiene una forma circular, única y continua. En estudios se han demostrado que algunas bacterias pueden llegar a tener 2, 3 o hasta incluso 4 cromosomas. Las bacterias con capacidad de crecimiento rápido, estas tienen la característica de que tienen nucleoides más grandes. Cuando se presentan células múltiples, cuando se presentan múltiples copias de todas de las células, eso quiere decir que son haploides. ¿Qué es haploide? Haploide déjeme. Es que un solamente conjunto. tiene una copia del cromosoma, ¿sale? En el caso de las bacterias la totalidad son haploides, es decir, que tienen solo una copia de su cromosoma. En nuestro caso, en el caso de los humanos, nosotros tenemos cromosomas diploides, es decir, que tenemos una copia del gen de parte de nuestra mamá y una copia del gen de parte de nuestro papá, ¿sale? Entonces, en el caso de las bacterias van a tener un cromosoma, pero además de que solo tienen uno, va a ser haploide, es decir, solo tienen una copia del gen, de un gen en específico, no tienen 2 No hay copias. pares. Sale, sí, no hay pares. Doctora, tengo una duda. Ajá. Bueno, no sé si Jaime la... Sí, No te oigo en absolutamente Yo nada. tampoco. Yo tampoco. sí, trabado. no hay mitocondrias en la... ¿No? A ver, Ay, no se te ¿ya me entiende. escuchan mejor? Creo que es mi No. internet. No escuchamos nada. A ver, otra vez. A lo mejor traes audífonos, por eso no se oye bien. Está escribiendo. Que si las bacterias, ajá. No hay mitocondrias. Eso lo dije hace rato. Justo eso expliqué, Andrea. O sea, me hace que estabas dormida. Como no te veo en el video, has de estar dormida. Pues de la pared, ya dijo. No, de la pared no. De la De los membrana. dobleces, pues. De la No, no es membrana. lo mismo, acuérdense. No es lo Era- mismo la membrana celular que la pared celular.
¿sale? O de la membrana, es cierto, que ¿Vale? se son Se dos hace veces en la extras. mitocondria, se hace en la membrana, en la No, membrana. no. No tiene mitocondria. mesosomas. Por eso, pero lo que se hiciera, pues. Lo Pero no. que tiene la función, ¿no? Más bien. Y en este caso son dobleces en la membrana plasmática que se llaman mesosomas, ¿sale? Y esos mesosomas, hagan de cuenta que están donde está la membrana plasmática, como si hubieran agarrado y hubieran hecho, déjenme pongo mi video porque si no, no necesito mover las manos. Hagan de cuenta que es como si tomaran aquí tengo un trapo, como si tomaran esto, me dejen vaciar mi bolsito. Hagan de cuenta que esta cosa es la bacteria, ¿sale? Aquí. Y justo hacen esto. Ay, no veo. Como un doblecillo. Como que hagan de cuenta que se hace un parche, como una costurita así donde se juntan varios pliegues en esta zona. Eso es el mesosoma. Todo lo demás, todo esto, es la membrana, ¿sale? Aquí adentro estaría el citoplasma. Y en esta zona se va a doblar así. Así. ¿Se alcanzan a ver? Sí. Este pliegue sería un mesosoma. Y entonces este pliegue sería el responsable de crear la energía. Aquí serían todas las reacciones químicas para crear ATP. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Seguiré con mis fodongues. Continúen. Las esporas, estas son, bueno, tienen forma característica porque son pequeñas, están deshidratadas y además se encuentran metabólicamente inactivas. Para que estas puedan reactivarse o activarse, necesitan una estimulación adecuada, que esto daría lugar solo a una célula bacteriana y ese proceso se le llama germinación. Muy pocas especies de bacterias producen esporas. Una de las características de las esporas es que son resistentes al calor, a la desecación, resisten a la radiación ultravioleta, además a los desinfectantes químicos. Las esporas también tienen gran importancia en la microbiología elementaria, industrial y médica. En lo que respecta al crecimiento y metabolismo, las bacterias necesitan, como lo dije, tener un metabolismo, una regulación y una división que es por fisión binaria. La bacteria produce el material a partir de sustancias nutritivas que recoge del ambiente. La regulación, pues esta es la que coordina en una manera ordenada cientos de procesos bioquímicos que suceden de manera independiente. Y por último tenemos la división celular, que esta procede de dos unidades vivas, como se muestra aquí en la imagen, que salen a partir de una sola. Tenemos aquí que estas más células sucede el proceso de replicación, la división y ya sale lo que son las dos células, las citocinesis. En lo que respecta al metabolismo, tiene dos componentes, que uno es el catabolismo y el otro el anabolismo. El catabolismo es el que alberga la energía liberada, que es degradada por los compuestos de glucosa. Esta aprovecha esa energía para sintetizar ATP. En cambio, el anabolismo comprende los procesos donde se usa esa energía almacenada para sintetizar subunidades o bloques de construcción de macromoléculas para componer su célula. A ver, alto ahí. ¿Me regreso? Ajá. ¿Se acuerdan que hace un tiempo vimos un ejemplo de cómo se daba la contracción muscular? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Sí. Que casi se lo aprendieron de memoria en el propedéutico. ¿Qué necesitaba la fibra muscular y en específico la proteína miosina para dar el golpe de fuerza?
el ATP. El El ATP. ATP, muy El bien. ATP. Entonces, si habláramos, por ejemplo, de catabolismo y anabolismo, ese golpe de fuerza, ¿qué sería? ¿Parte del catabolismo o parte del anabolismo? Del anabolismo. Muy bien, del anabolismo. ¿Por qué? Porque ahí lo que está haciendo la célula es aprovechar la energía que ya se creó. ¿Ok? Entonces, en términos más simples, para entender qué es catabolismo y qué es anabolismo, el catabolismo es de lo que nosotros comemos, o en este caso de lo que las bacterias comen, en el caso, por ejemplo, de la glucosa, lo convierten en moneda energética para que la célula lo pueda usar. Es decir, de una molécula de glucosa que ellos tienen o que ellos ingresan a su interior, lo tienen que convertir en ATP. A eso se le llama catabolismo, ¿sale? Una vez que ese ATP se utiliza en un proceso por la célula, por ejemplo, en el caso de la bacteria, el ATP lo puede estar usando para mover su flagelo, en ese caso estaríamos hablando de anabolismo, ¿sale? Ok. Y las características del metabolismo de las bacterias es que son veloces, tienen una velocidad que metaboliza de 10 a 100 veces mayor que otras células. Tienen versatilidad, ¿no? Esto significa que que tiene compuestos más diversos que usa como fuentes de energía, además de que son más variadas en requerimientos nutricionales. También otra característica es la sencillez. Esto posibilita que las bacterias sinteticen macromoléculas más eficientemente y son de naturaleza única, porque los procesos como los que producen porque tienen procesos como los que producen peptidoglucanos y liposacáridos y toxinas. Una de las vías de metabolismo de las bacterias para sobrevivir es la fermentación. Que a todos nos hace muy felices, por cierto. La fermentación pues se lleva a cabo por la regeneración de ATP y de... Se me olvidó el nombre. Tenía un nombre raro. Ok. Es disfosfirina nucleótido, NAD. La fermentación pues es una manera ineficiente de generar ATP porque debe fermentarse grandes cantidades de azúcar para satisfacer a la propia bacteria. El piruvato ocupa un papel central en la fermentación. Como podemos observar en la imagen, la fermentación se puede utilizar en diversos métodos. El más conocido, que yo creo que los conocemos, es el alcohol. En la respiración de las bacterias, esto pues implica vías energéticas en la que la oxidación del sustrato se conjuga con transportes de electrones. Esto sucede a través de una cadena que llega hasta algún aceptor final, o el oxígeno molecular. La respiración es un generador eficiente de ATP y muchos organismos no tienen esta capacidad. En cambio, suelen usar la fermentación para vivir en ausencia de oxígeno. ¿Y entonces dónde se da la respiración? Después de todo lo que les expliqué. ¿En la membrana? ¿En la membrana en dónde? Pónganse al tiro, muchachos, porque yo sí los voy a estar bombardeando. Yo nada más quiero estar oyendo al que esté exponiendo. Los quiero escuchar a todos. Mesosoma, es que se me olvidó. Mesosoma. ¿Mesosoma? Ok, muy bien. En las bacterias aerobias, pues estas evolucionan para colonizar, ya sea en diferentes respuestas al oxígeno. Estas se clasifican de acuerdo a sus actividades, ya sea de fermentación o de respiración, o también puede ser en forma general de acuerdo a la respuesta al oxígeno.
La dismutasa de superóxido, esta es importante para la bacteria. Esta es una enzima que se encuentra en todos los microorganismos, pero las bacterias que carecen de esta proteína, de esta enzima, perdón, si carecen de esta enzima, son muy sensibles a la presencia del oxígeno, además deben de desarrollarse en forma anaerobia. Las enzimas que protegen, las enzimas protectoras pueden desarrollarse en presencia de oxígeno. La posibilidad que pueden... Esta posibilidad depende de la forma en que puedan fermentar, ya sea en forma anaerobia. A ver, tranqui. Palabras muy simples. Me confundí. A ver, escucha. Lo que le da la capacidad a una bacteria de ser anaerobia es una enzima que se llama superóxido dismutasa. Tú la pusiste como dismutasa del superóxido, ¿no? Pero se llama superóxido dismutasa. Cuando una bacteria no tiene esta enzima, ¿sale? Cuando no la tiene, entonces es anaerobia. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Cuando no la tiene, Cuando es no la tiene, o sea, esta enzima superóxido dismutasa lo que permite es que la célula pueda estar procesando el oxígeno. Si no la tiene, pues no puede procesar el oxígeno, por lo tanto, debe de vivir en ausencia de oxígeno, por lo tanto es anaerobia, ¿sale? Y si es anaerobia, la forma en la que va a obtener su energía solamente va a ser a través de fermentación, ¿sale? Ok. No va a utilizar la cadena de electrones, no va a utilizar los mesosomas para hacerlo, sino que va a utilizar la vía fermentativa. ¿Sí? Para que lo pongamos en palabras muy simples. En este cuadro se pueden observar la clasificación de las bacterias según sea la respuesta al oxígeno. Tenemos, por ejemplo, las bacterias aerobias, pues requieren oxígeno y no pueden fermentar. Las anaerobias, estas mueren a causa del oxígeno y estas fermentan en ausencia de oxígeno. Tenemos facultativas, que estas respiran oxígeno y pueden fermentar en ausencia de oxígeno. Y la microaerófila crecen bajo nivel de concentración de oxígeno, pero también puede crecer sin oxígeno. Tenemos los métodos de replicación, transcripción e introducción. La replicación es la polimerización del DNA que inicia en sitios del cromosoma. Explícalo, sin leer. Sin leer. Sí, sin leer. No quiero que lean. Para todo, él es el primero, pero ustedes saben que algo de lo que más me choca es que cuando exponen estén leyendo. No sirve de nada porque yo entiendo que entonces no entendieron lo que están exponiendo. ¿Qué es el proceso de replicación? En las palabras más simples que se te puedan ocurrir. Es cuando el cromosoma se divide en dos para poder transcribirse. ¿Qué palabra estás usando para definirlo? Replicación, ¿no? Entonces, más bien es cuando el cromosoma de la bacteria se replica tal cual, o sea, hace una copia de él, no se divide, porque si se dividiera quedaría la mitad de un cromosoma y la mitad de otro cromosoma, ¿no? Entonces, más bien sería una autocopia del cromosoma. ¿Sí? Sí. Ok, continúa. Y la transcripción es donde es la síntesis del DNA. Esta es donde el DNA pasa a ser... A ver, niñas, biólogas celulares moleculares que andan por ahí. ¿Sí es cierto que la transcripción es la síntesis del DNA? No, ¿verdad? No. ¿Qué se sintetiza en la transcripción? El RNA. El RNA. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Ok. Perdón. Cuando nosotros hablamos de un proceso de replicación, ahí sí se da síntesis de DNA. O sea, de un cromosoma
Este se va a autocopiar y va a dar síntesis de DNA que va a dar como resultado un cromosoma extra. ¿Cuándo va a ser necesario que haya replicación, niños? Piensen lógicamente. No escuché bien. ¿Cuándo es necesario que un cromosoma se replique? Cuando va a haber la división celular. Solamente y exclusivamente cuando la célula se va a dividir. Pues necesita tener otro cromosoma para donárselo a la célula hija, ¿no? Entonces, solamente en el caso de que la célula se vaya a dividir, va a replicar su material genético, ¿sale? En cambio, la transcripción se puede dar tanto al momento en que la célula está preparando para dividirse, pero también es necesaria para todos los demás procesos que lleva a cabo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la transcripción? Ayanti, no te oigo. Tienes apagado el micrófono. El RNA se transcribe a RNA El DNA, mensajero. el DNA se transcribirá. Ok, entonces el DNA se transcribe a RNA mensajero, ¿sale? A ese proceso se le llama transcripción. Sí. Y una vez que pasa eso, ahora nos vamos al otro proceso, que es el proceso de traducción, ¿sale? ¿Y quién va a llevar a cabo el proceso de traducción? Los ribosomas. Los ribosomas, ¿sale? Entonces hagan de cuenta que cuando se da el proceso de transcripción, el RNA mensajero que resulta de esa transcripción abandona el núcleo y se va hacia el retículo endoplásmico rugoso, ¿sale? Yéndose al retículo endoplásmico rugoso, va a llegar a la zona donde están los ribosomas. Y ahí entonces se va a dar la producción de proteínas. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Ok. Sígale, Jaime. La secreción de proteínas, pues esta es donde las proteínas se trasladan fuera del citosol. En bacterias gram positivas es más sencillo, puesto que pues se da por difusión simple, porque solo tiene que moverse a través de la capa porosa de peptidoglucanos. En lo que respecta a las gram negativas, esto sí es un proceso más complejo, ya que necesita cruzar el espacio periplásmico y la membrana externa. El más común para la secreción de proteínas se denomina vía secretora general. En las gram negativas se han descubierto 5 vías adicionales. La primera es la donde las proteínas se exportan directamente al citoplasma, de las membranas al citoplasma o a la membrana externa. La tipo 2 es donde se secretan dentro del espacio periplásmico y después se transportan a la membrana externa. La tipo 3, además de que las proteínas se transporten a través de las dos membranas, se dice que se pasan por un proceso donde se inyectan a una especie de jeringa. Y la tipo 4 es como la tipo 3, pero tiene modificaciones. En lo que respecta a las tipo 4, a las tipo 5, perdón, estas son como las tipo 2 que mencioné, que tienen una particularidad, que la proteína se autotransporta sola. Estás Sí, señalando me costaron un poco entender esto. Pero no te preocupes, porque eso no es necesario. Adelántate, que eso no nos sirve a nosotros de nada. La división y el desarrollo de las células, pues es por medio de fisión binaria. Para que esto se pueda llevar a cabo necesitan un medio que esté rico en nutrientes, que tenga una temperatura adecuada. Se dice que debería estar a 37 grados.
Pues en lo que respecta al crecimiento y cultivo de las bacterias, depende de 3 factores, que son la especie de la bacteria, la composición que tenga el medio y la temperatura, como acabo de mencionar. Hay 3 tipos de bacterias. Tenemos las bacterias psicrófilas, que estas resisten a temperaturas muy bajas. También tenemos las bacterias termófilas, estas resisten a temperaturas muy altas, de mayores de 50 grados. Y tenemos las bacterias mesófilas, que estas son las más patógenas en los humanos. Oye, y de esas que tienen ahí, de esas 3, hay 2 que son eubacterias o arqueobacterias. Eubacterias. ¿Cuáles serían eubacterias y cuáles serían arqueobacterias de esas 3 tipos? A ver, dale para atrás. Las mesófilas y las... Espérate, no contestes, que contesten tus compañeros. Ok. Se me están durmiendo y yo los voy a tener en friega. Además los voy a dormir, nada les voy a preguntar. De ustedes depende qué tan aburridas quieren sus clases, muchachos, así que pónganse al tiro. Yo sí. Esa clase la tuvieron conmigo. Yo les expliqué que había eubacterias y arqueobacterias. ¿Cuál era la diferencia? Melissa. Creo yo que las eubacterias se Unas tienen núcleo y las otras no. No, las bacterias no tienen núcleo. Adyanti. Me acuerdo. Anaí. Sí lo vimos, pero no me acuerdo. Andrea. Nadie. Creo que las arqueobacterias resisten más temperatura, ¿no? Las arqueobacterias son bacterias ancestrales, ¿sale? Se dice que son las primeras que aparecieron en la Tierra, ¿sale? Por lo tanto, tienen la capacidad de vivir en condiciones adversas. Entonces, de esas 3 que están ahí, ¿cuáles son arqueobacterias y cuáles son eubacterias? Arqueobacterias, las termófilas. Las primeras 2, entonces. Las psicrófilas y las termófilas son arqueobacterias y las mesófilas son eubacterias, ¿sale? Que son las que nos enferman. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. El examen de microbiología se los voy a poner perrísimo, pero así perrísimo para que se les quite. Tienen que estar repasando, no me hagan enojar, por favor. Tienen que estar repasando porque todo lo que yo ya les había dado de información se lo pasaron por el arco del triunfo. No tienen ni idea de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pues si no quieren que yo me enoje con ustedes y los regañe, repasen sus apuntes de las clases anteriores. ¿Sale? Yo sé que tienen muchas tareas, tienen muchos trabajos, pero mi clase también es importante, ¿ok? Entonces yo pido respeto y pido que estudien. ¿Estamos claros todos? Ok. ¿Melissa? Sí. Sí, bien, de buen modo, o si no, para de una vez reprobarte. Sí, está bien. Ok. Continúa, por favor. En esta gráfica se muestra el desarrollo de la bacteria. Tenemos que primero ocurre un periodo de latencia. Después del periodo de latencia ocurre un crecimiento exponencial donde la bacteria crece rápidamente. Y después de esto ocurre una fase estacionaria que vendría siendo como a las 16 horas después. Después de la fase estacionaria decae nuevamente y ocurre la muerte de la bacteria. La regulación y adaptación de las bacterias, pues como sabemos, las bacterias tienen poca regulación de su medio ambiente. Aprovechan lo que tienen, o si no, como comentamos anteriormente, pues tienen la capacidad de fermentar. Estas deben adaptarse al medio, son flexibles y esto lo logran con diferentes mecanismos como controlar la actividad enzimática y controlar la expresión genética.
En lo que respecta a al control de la actividad enzimática, pues este es el medio más frecuente por el que se modula el flujo del material, de las vías energéticas y biosintéticas. Esta, no sé si haya entendido bien, doctora, pero es cuando un modulador, o por ejemplo este se une primero al sitio del receptor, modifica al otro sitio, que es el sitio, Al sitio activo de la enzima. para que esa enzima pueda unirse más fácilmente. Así lo entendí, yo no sé. Haz de cuenta que es como un facilitador de la reacción, tal cual. Entonces, haz de cuenta que las enzimas van a tener un sitio catalítico, es decir, donde se va a llevar a cabo la reacción, y además van a tener un sitio regulador, donde un modulador puede ponerse o puede posarse. Entonces, de cuenta, si por ejemplo está el sitio catalítico libre y se une la cosa o el sustrato que se tenga que unir en esa zona, a lo mejor sí se puede llevar a cabo la reacción, pero va a ser más lenta. Pero cuando llega un efector o un modulador, va a ayudar a que la reacción se dé de manera más fácil, o al contrario, va a evitar que se dé esa reacción. Por eso se dice que es un regulador. ¿Sale? Entonces, si se fijan en la imagen que tiene como, que está encima así como una bolita azul, tiene un hueco redondo y tiene un hueco cuadrado. ¿Sale? El hueco redondo muy probablemente sea para que se une el sustrato. Le llamamos sustrato a aquella sustancia que la enzima corta o rompe. ¿Sale? Eso es un sustrato. Entonces, una vez que el sustrato se une al sitio catalítico, este puede ser escindido o se produce una reacción en la que se descompone ese sustrato en dos partes, por ejemplo, en tres partes, bueno, en dos sustancias. Pero si, por ejemplo, en el sitio regulador está un efector, esa reacción se va a dar de manera mucho más rápida. Si al contrario está un modulador negativo, aunque en el sitio catalítico se pegue el sustrato, como está en el otro lado pegado el modulador, no va a permitir que se lleve a cabo la reacción. ¿Vale? Por eso se dice que son reguladores. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Esto sí se me hizo un poquito más difícil comprenderla, que es la control de la expresión génica. Las bacterias, pues, se regulan ellas solas, con su propio metabolismo. Te paro ahí para que sea más rápido, ¿no? Para que lo hagamos sí. más rápido. ¿Cuál es la forma en la que una célula cualquiera, tanto una procariota o eucariota, puede ser regulada? Controlando la cantidad de proteínas que expresa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros ya vimos que estas bacterias tienen una vía de regulación utilizando enzimas, ¿cuál es la forma más fácil de evitar que estas enzimas lleguen a producirse? ¿Habrán ahí? ¿Una enzima qué es? En palabras más simples. ¿De qué está formada? Andrea, ¿de qué está formada una enzima? Una enzima es una proteína. Ajá, proteínas. Así tal cual. Entonces, regresando a todo lo que expliqué en esta clase, ¿qué tendría que pasar para que la enzima no se formara? Que no haya replicación. Que no haya traducción. Que no haya traducción de esa no haya proteína. traducción, ¿ok? O que no haya, ¿qué otra cosa? Transcripción. Transcripción. Muy bien. Entonces, una forma en la que las bacterias evitan que se lleve a cabo un proceso enzimático o que haya control, pues es controlando la expresión génica, así como dice el título. ¿Qué es lo que se puede hacer? Controlar la tasa de transcripción, es decir, reducir la cantidad de transcripción que hay. Pues al reducir la cantidad de transcripción que hay, pues va a haber menos RNA mensajero, por lo tanto va a haber menos proteínas. O la otra cosa que se puede hacer es controlar la tasa de traducción. Es decir, aunque haya mucho RNA mensajero, no hay un proceso de traducción, pues no va a haber proteínas, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, en palabras simples, a eso se refiere con el control de la expresión génica. La bacteria va a hacer todo lo posible para parar su proceso de transcripción o su proceso de traducción, de modo que no lleguen a formarse las proteínas que finalmente van a ser enzimas.
¿Sí? Ok. ¿Sí queda claro todos, chicos? Sí. Ok. Y en lo que son los factores de virulencia bacteriana, pues tenemos los factores de adhesión, que esto es cuando una célula ha penetrado en el hospedador, esta deberá adherirse a una superficie, porque si no se logra adherir, es eliminada por el sistema inmune del hospedador, ya sea por el moco o otros líquidos que recubren las superficies tejidos. Si la bacteria se ha adherido con la superficie del huésped, se formarán microcolonias. Estas interacciones entre lo que son las bacterias y las superficies son complejas. Por mencionar algunas, son la hidrofilicidad, la carga neta de la superficie, las moléculas de la bacteria y las interacciones de los receptores celulares del hospedador. La invasión de las células, una vez que ha invadido el epitelio o la superficie del hospedador, se produce un proceso infeccioso, puede producir un proceso infeccioso. Esto puede producir factores que absorban a las bacterias, que las células absorban a las bacterias y estas pueden permanecer encerradas en una vacuola y permanecer dentro del huésped. También lo que es la membrana de la vacuola, cuando se disuelve, la bacteria puede migrar y producir toxinas que ya producirían lo que es la enfermedad en el huésped y invadirían ya lo que son células y tejidos. Doctora, el proceso ese que acaba de decir Jaime, ahorita puso una gráfica como de las horas, como una curva. Regresa de puerta, Jaime. ¿La gráfica? No, haz de cuenta que todo esto, desde que entra al hospedador, pasaría esto como que en las, ¿cuántas horas? No sé si dijo 10 y algo horas. Tú estás hablando de la tasa de proliferación de las bacterias. Tú estás hablando de la fase exponencial, de la fase de meseta y todo eso. Ajá, dime. No está relacionado con esto, que dice, o sea, desde que va... Sí, está relacionado. Haz de cuenta que para que, por ejemplo, la bacteria pueda primero reproducirse, tendría que primero llegar a un proceso de invasión. Entonces, por ejemplo, en este caso, él pone el ejemplo de la invasión del epitelio, ¿sale? Entonces, en ese caso, lo primero que es producir factores de virulencia, que sí se llaman factores de virulencia, permitir irrumpir en el epitelio y entonces internalizarse en las células, ¿sale? Y una vez que se internalizan en las células, van a quedarse en vacuolas, ¿sale? Y ahí van a permanecer por cierto tiempo. Después van a permitir, ese mismo medio que se queda dentro de la célula va a poder permitir que la bacteria empiece a reproducirse, ¿sale? Cuando empieza a reproducirse se dice que es en fase exponencial porque así como pasa cuando, por ejemplo, vemos el DNA, van a ser de una, van a ser dos, luego de dos van a ser cuatro, de cuatro van a ser ¿cuántas? 8. Pues 8. 8. En un momento en que se eliminen todos los nutrientes que hay en la célula a una fase de ¿qué? Pues, Acuérdate de la gráfica que puso Jaime ahorita. Regrésate, Jaime, para que la veas. Muerte del celular. De meseta estacionaria. Como esta fase que vemos aquí, que es fase de meseta, que la tiene como fase estacionaria. En esa fase estacionaria las bacterias ya no van a ser capaces de poderse duplicar o reproducirse. ¿Por qué? Pues porque ya no hay nutrientes suficientes en el medio como para lograr hacer todos sus procesos internos. Entonces, inevitablemente después de eso van a llegar a la muerte. ¿Sale? El problema, por ejemplo, es que no todas las bacterias que entran en el organismo están reguladas ni están puestas como un relojito en la que hacen al mismo tiempo eso y todas al mismo tiempo mueren, sino que va a ser un proceso que se va a estar dando de manera, digamos, individual, donde va a haber primero una fase de latencia, como vemos al principio, en la que la bacteria se está preparando para dividirse. Luego, cuando la bacteria ya logró empezarse a dividir, va a haber una fase exponencial
donde va a aumentar la cantidad de copias que tenía de ella. A partir de ahí va a llegar un momento en el que se va a dar esta fase de meseta o estacionaria, en la que las bacterias ya no tienen más nutrientes dentro de la célula para poder seguirse dividiendo y finalmente van a llegar a la muerte. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí. Las bacterias liberan toxinas, que las toxinas se clasifican en dos grupos, endotoxinas y toxinas. Algunas de las características más importantes de las exotoxinas y endotoxinas son que, por ejemplo, la exotoxina se producen en bacterias gram negativas y gram positivas, y las endotoxinas solo se encuentran en gram negativas. Las exotoxinas pueden destruirse a una temperatura de más de 60 grados. En cambio, las endotoxinas, estas resisten muy bien la temperatura sin perder su toxicidad, ya sea arriba de los 60 grados. Por otra parte, las enzimas, muchas bacterias producen estas enzimas que no son tóxicas, pero pueden participar en el proceso infeccioso. Tenemos enzimas que degradan tejido. Estas enzimas las producen las bacterias que son citolisinas, es decir, que disuelven eritrocitos. También tenemos un ejemplo de que los anticuerpos contra las enzimas del estreptococo que degradan tejidos no modifican las características de la enfermedad del estreptococo. ¿Quedó claro eso, chicos? No, eso no. No, eso no. Entonces, dentro de los factores de virulencia de las bacterias podemos encontrar enzimas, ¿sabe? Estas enzimas tienen la capacidad de degradar células. En el caso de que tengan capacidad de degradar células, se les llama citolisinas. Porque imagínense nada más en la palabra citolisina. Cito es célula, lisina, ¿vale? Entonces se llaman citolisinas porque degradan membranas y degradan bacterias. En el caso específico de que degraden eritrocitos, se les llama hemolisinas. ¿Sale? Y además van a tener factores de virulencia de tipo enzimático que van a ir directamente en contra de los leucocitos. ¿Qué hacen los leucocitos en nuestro cuerpo, chicos? Proteger es el sistema inmunológico. Es un sistema de defensa. Entonces, imagínense que va a haber bacterias que tienen la capacidad de tener estas leucocinas que lo que van a hacer es estar atacando nuestro sistema inmunológico de manera que van a poder tener la capacidad de que a final de cuentas, aunque el sistema de defensa trate de actuar, como además están degradando a las células y además están atacando el sistema inmunológico, pues les dé chance como de, imagínense que es como una guerra, ¿sale? Entonces, estos compas, nosotros tenemos nuestras armas y las bacterias tienen las suyas. Entonces, mientras nosotros estamos tratando de atacar la infección mandando leucocitos a la zona de infección primaria, los leucocitos van a estar dándole, las bacterias van a estar dándole la torre a los leucocitos y además van a estar matando eritrocitos. De modo que si, por ejemplo, algún leucocito había logrado atacar una bacteria y luego iba a mandar un mensaje químico a través de la sangre, pues no, porque ya se lo jodieron y además jodieron a los eritrocitos que iban en la sangre. ¿Vale? Por ejemplo, aquí Jaime pone un ejemplo de las enzimas del estreptococo que degradan tejidos. Por ejemplo, una de las enfermedades más comunes es la fiebre reumática, donde el microorganismo que actúa es el estreptococo hemolítico del grupo A, el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Si es hemolítico, ¿qué tipo de enzima debería de tener? Hemolicina. Una hemolicina, ¿sale? Ok, muy bien. Continúen. Les llegó una visita, por eso me trabé tantito. Les voy a presentar a mi gato. ¿O ya lo conocen? No. En Facebook. En Facebook. O en los estados. A ver, yo no veo. Estaba chillando. ¿Andaba afuera o qué? Estaba en la sala, pero se quiere meter. Ese es el que lleva a los amigos ¿Ya lo vieron? a comer. Ok, ya voy a apagar. Continúa. Las bacterias tienen factores antifagocíticos. A ver, antes de que continuemos, ¿por qué es importante que haya factores antifagocíticos?
Que haya, ¿o cómo? No Que entendí. haya, porque es importante que las bacterias creen factores antifagocíticos. Para poder sobrevivir Para ya sea dentro del sobrevivir. huésped. Ajá, porque quiero que empiecen a pensar de manera lógica. Acuérdense, hagan de cuenta que están en una guerra. Pues para que las células de dentro las puedan comer. Tal cual. Muy bien. Ujú. Dale, no te adelantes. Tú explica lo que vas a explicar. Capaz Ok. que dices algo diferente. Pues como característica es que cuando muchas bacterias, las bacterias invaden la superficie o el huésped, rápidamente son aniquiladas pues, por las bacterias de defensa del cuerpo. Otras cuando invaden el huésped, estas se van en los fagocitos o los mecanismos de microbicidas. Esto se lleva a cabo al absorber componentes del huésped, ya sea cuando se unen a la superficie celular. Esto se lleva a cabo produciendo factores solubles o toxinas que inhiben la quimiotaxia de los leucocitos. Y esto es lo que hace que puedan evadir las células del cuerpo o que las células los fagociten a las bacterias. ¿Se acuerdan cuando vimos en la parte de inmuno rápido, así cuando vimos inmuno en el propedéutico, que decíamos que, por ejemplo, cuando hay un daño en una célula, la célula crea citocinas proinflamatorias para mandar un mensaje químico así como de chisme, de decir, hey, compas, me están jodiendo, vengan a ayudarme. Justamente lo que hacen que estas bacterias es crear estos factores que inhiben la quimiotaxis, es decir, eliminan el mensaje químico que están mandando de ayuda para que no lleguen otras a comérselos. ¿Sale? O sea, ya se fregaron a la que está ahí, ya se fregaron al soldado que está ahí, pero además de eso, de que se lo fregaron, evitaron que mandaran un mensaje para que llegaran otras. ¿Sale? Ok. ¿Cuántas diapositivas te faltan, Jaime? Faltan 13, todavía faltan. Lo resumí No, muchísimo. muchacho, tienes que hacerlo más corto, ya te había dicho yo cuando me lo mandaste, o sea, tienes que sintetizar. Acuérdense que a lo mucho tienen 1 hora y media para presentar y ahorita ya llevamos 1 hora y media justamente. Ya tenemos clase. Y tienen clase. De hecho, sí la sinteticé. Parece Checo. cheto. Está todavía más Como- Sí, eso estaba pensando. ¿Qué estabas pensando? Que parecen chetos. ¿Parece checo? Azules. Ok. De los azules. Ok, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, Jaime, y te voy a pedir, por favor, que la próxima clase nos des un súper resumen de la parte que te falta porque está muy largo. Hay cosas, chicos, que ustedes ya deben de empezar a aprender a discernir entre si de verdad es importante que lo digan o no. Por ejemplo, en esta clase, si, por ejemplo, Jaime, hubieras dicho, hay procesos en los que la bacteria se replica, se transcribe y se traduce sin tener que poner ahí, ay, el proceso de transcripción es bla, 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 el proceso de traducción es bla, bla, bla. Todo eso ya hay que obviarlo, ¿sale? Piensen en qué es práctico que sus compañeros conozcan y qué no es práctico, porque además ni siquiera lo van a ocupar en su vida, ¿sale? Entonces quiero exposiciones que sean así, o sea, lo más sintéticas, tampoco que me pongan 15 diapositivas, ¿no? Pero que sean prácticas y que de verdad el contenido que venga a ustedes lo puedan explicar y lo hayan entendido bien. Eso es lo que quiero, ¿sale? Yo entiendo que tú eres el primero y contigo tengo que experimentar y ni modo, ¿no? De ti nos va a tocar aprender a todos. Pero sí te pido que las que te faltan las hagas mucho más cortas y solamente la información que es extremadamente relevante. ¿Sale? Okay. Y no necesitas aprenderte términos rimbombantes. O sea, yo siempre les digo, traten de explicarlo con las palabras más simples y como ustedes lo entiendan.